La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero, hermanos, leer con ustedes segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 3. Voy a hablarles bajo este tema: cómo una madre prepara a un hijo para ser siervo de Dios. Cómo una madre prepara a un hijo para ser un siervo de Dios. Ese es el tema que quiero compartirles este día. Dice la palabra, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al hablar de Timoteo, hablar de las cartas que el apóstol Pablo le dirigió, una atención muy especial de Pablo, el apóstol, hacia este joven llamado Timoteo. Estamos hablando de un hombre, de un siervo de Dios que sirvió al Señor así como lo había visto en la vida de su maestro, ¿verdad? Hablando de Timoteo, viendo el ejemplo de Pablo, el apóstol, de cómo este hombre le sirvió de manera entregada, de manera muy consagrada al Señor. Nos invita, hermanos, a cada uno de nosotros a que también anhelemos en nuestro corazón que cada uno de nuestros hijos e hijas, cuando hablo de hijos, nos referimos no solamente a los varones, sino también a las niñas, a las señoritas. Anhelamos en nuestro corazón que nuestros hijos le sirvan a Dios. Anhelamos en nuestro corazón de que nuestros hijos anden en el camino que nosotros hemos transitado, el camino de Cristo. Creo que uno de los anhelos más grandes que hay en el corazón de los padres es que cuando uno deje este mundo, hermano, cuando nos toque partir, porque dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. O sea que tarde o temprano vamos a tener que volar a nuestra casa. Amén. Volar a la presencia de Dios. Pero realmente el anhelo más grande de un padre es que sus hijos, de la misma manera como hemos transitado por los caminos de Cristo, ellos también lo hagan. Y curiosamente el caso de Timoteo, dice que al igual que muchas personas, que diríamos todas las personas en el mundo, que estamos desviados del camino de la verdad por el hecho que nacemos en pecado. Y a veces hay obstáculos de tipo religioso, cultural, que aún nos alejan mucho más de Dios, como sucede en algunas culturas del mundo, lo que decía nuestra hermana al compartirnos sobre misiones. Hay países como a este lado de América Latina, donde tenemos la oportunidad de acercarnos quizás con más facilidad al conocimiento de Cristo, porque en este lado del mundo es más, ha habido más influencia del cristianismo, hermanos, desde la conquista, ¿verdad? Hace más de 500 años atrás, que de alguna manera los españoles que trajeron o que vinieron, dicen que a conquistar esta tierra, también trajeron la religión cristiana.
Estamos hablando de la religión, no estamos hablando del verdadero evangelio, el evangelio puro. Estamos hablando de la religión cristiana. Pero de alguna manera, toda esta predicación, esta enseñanza que hubo a través de estos años, estos siglos, nos han expuesto, hermanos, en este lado del mundo, a tener con más facilidad el acercamiento a Cristo, ¿verdad? Pero hay lugares en el mundo, partes del mundo que al contrario, se ha alejado mucho más de Cristo, porque hace cientos o miles de años se establecieron en esos lugares religiones que han apartado a la gente del evangelio, y algunos, de ahí la urgencia de la predicación del evangelio de Cristo, porque algunos no han oído ni siquiera una tan sola vez que existe un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvar lo que se había perdido. De ahí la importancia, hermanos, de que el anhelo de los padres sea realmente que los hijos puedan servirle al Señor. Y digo que era una situación difícil en el caso de Timoteo, porque se cree, aunque no está expreso en la palabra, pero se cree que Timoteo tenía un padre que era griego y una madre que era judía. O sea, imagínense, habían ahí dos culturas, habían a lo mejor dos formas de pensar, dos religiones. Los judíos siempre han adorado al Dios de los cielos, al Dios de la ley, del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras. Sin embargo, los griegos, ya ustedes saben, los que han leído sobre la mitología griega, se tienen una idea de lo que significan las multitudes de dioses que los griegos adoraban, al igual que los romanos. Entonces, pero aún en ese ambiente, hermanos, tan difícil, en el cual creció Timoteo, ¿verdad? En ese hogar, digamos, tan diverso de pensamiento, de cultura. Pero ahí, hermanos, la gracia de Dios llegó a la vida de Timoteo. Fíjese, a través de la predicación del apóstol Pablo. Hermanos, qué importante entonces es que usted y yo prediquemos la palabra de Dios, porque no sabemos cuántos Timoteos están a nuestro alrededor. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser los vecinos, pueden ser los compañeros de trabajo, pueden ser, hermanos, las personas que de alguna manera escuchan lo que usted habla, lo que usted declara. Hermanos, ahí el Señor tiene Timoteos a los cuales también quiere salvar y quiere traer al conocimiento del reino de Dios. Así que en medio de todo ello, hermanos, Dios puso su corazón o su mirada en la vida de Timoteo. Pero luego la palabra nos trae un conocimiento que nos va a dar mayor comprensión de cómo este joven llamado Timoteo vino a ser un siervo de Dios. Y de eso se trata el mensaje. En esta oportunidad quiero hablarle de tres cosas que vemos aquí en este pasaje de la Escritura y que debe de hacer una madre para preparar a un hijo para que sea un siervo de Dios. En primer lugar, una madre debe establecer una relación íntima con Jesucristo. Si una madre quiere que sus hijos sean siervos de Dios y quiere empujarlos hacia el reino de Cristo, amados hermanos, la madre debe tener una relación muy personal con Jesucristo. Eso es lo que vemos aquí. Miren el versículo 5. Dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe genuina que Pablo veía en Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, pero luego agrega, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Significa que Timoteo, hermanos, era cristiano en una tercera generación. Su abuela había creído en Cristo, su madre también había creído en Cristo, y ahora él estaba creyendo en Cristo. Un cristiano de tercera generación. La fe de Cristo había pasado por sus antepasados. Ahora, esto nos dice, hermanos, que la madre de Timoteo era una madre cristiana. Había conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Había, hermanos, servido a lo mejor a Cristo. Había dado testimonio acerca de Cristo. Y esto es fundamental en la vida de una madre que quiere ver a sus hijos
hermanos, en los caminos del Señor y quiere ver a sus hijos sirviendo a Cristo. Es decir, que el primer compromiso para lograr ese objetivo es que cada madre viva para Cristo, hermano. Las madrecitas que tenemos acá, las que van a escuchar este mensaje por los medios de comunicación, si usted quiere ver, porque la Biblia, hay un principio de la Biblia que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y a veces dice la palabra, hermanos, que vamos a sembrar con lágrimas, vamos a sembrar con dolor, vamos a sembrar con mucho esfuerzo, vamos a sembrar en medio de tremendos obstáculos. Pero cuando nosotros sembramos, hermanos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra comunión con el Señor Jesús, hermanos, estamos estableciendo un principio fundamental para que nuestros hijos puedan seguir los caminos del Señor. Hay papás que, personas, digamos, inconversos o que no conocen al Señor de manera personal, que fíjese que dice: te voy a llevar a la iglesia para que ahí en la iglesia te compongan, dice. Te voy a llevar a la iglesia para que ahí te arreglen, dice. Como que fuera una zapatería. Así que traen a los hijos a la iglesia para que la iglesia se los componga. O llevan a los niños a un colegio cristiano o a la escuela para que se los eduquen, o para que los vuelvan cristianos, o para que les saquen todo lo malo de la mente, del corazón de los hijos. Pero no funciona, hermanos, de esa manera, sino que los primeros que tenemos, hermanos, que velar por la vida de los hijos somos los padres. Y una madre que quiere ver a sus hijos en los caminos del Señor, sirviendo a Cristo, tiene que comprometerse firmemente con el Señor. Y no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de ir de vez en cuando a la iglesia, no estoy hablando de hacer algunas tareas dentro de la iglesia. Estoy hablando de un compromiso espiritual serio y profundo delante del Señor. Cuando hay un compromiso, hermanos, porque esto fue lo que heredó Timoteo. La fe, dice Pablo, genuina. Una fe que no era fingida, sino que era una fe sincera, una fe profunda en su corazón. Marcó, hermanos, la vida, el presente y el futuro de Timoteo. Así que, amadas madres, hay un reto por delante, y claro, con la ayuda de Dios todo es posible, y es buscar a Cristo. Usted métase con el Señor, busque a Dios, humíllese delante de Él, crezca en Él, en su palabra, porque a su tiempo usted va a ver los resultados de esa dedicación de su vida. Con el tiempo usted va a ver el resultado, hermanos, de lo que vieron sus hijos 5, 10, 15, 20 años dentro de su misma familia, dentro de su mismo hogar, ahí en la intimidad de la casa. Hermanos, uno realmente no puede cuantificar cuando los hijos son pequeños el impacto que produce la comunión de Dios, con Dios, de una madre, de un padre. Con el tiempo uno se da cuenta realmente que valió la pena haber vivido para Cristo y haber modelado la vida de Cristo, hermanos, en la vida de nuestros hijos. Así que una madre, para ver a sus hijos como siervos de Dios, tiene que establecer una relación personal con Jesucristo. Ese es el primer paso que vemos aquí, hermanos, en la vida de Timoteo como un siervo de Dios. En segundo lugar, quiero que veamos cuál era la calidad de discípulo que era Timoteo. Porque la calidad, hermanos, en la vida de Timoteo también nos habla del esfuerzo, a lo mejor de oración, a lo mejor de palabra, a lo mejor de consejo, a lo mejor, hermanos, de guerrera a favor de sus hijos. Me estoy refiriendo a la madre de Timoteo. Fíjense que la Biblia, por lo menos quiero mencionarle 5 cualidades que vemos en la vida de Timoteo como un siervo de Dios. En primer lugar, Timoteo no era un visitante de la iglesia. Timoteo no era un servidor de la iglesia, aunque era siervo, sino que en primer lugar Timoteo había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Hermanos, esto es tan importante porque especialmente las madres y los padres que estamos involucrados en las cosas del Señor y que ya de hecho creemos que nuestros hijos ya están convertidos.
sencillamente porque nosotros vamos a la iglesia o porque los traemos a la iglesia. Hermano amado, por favor, no vaya usted a tener una sorpresa tremenda en su vida, ¿verdad? Porque a veces hay sorpresas en la vida familiar que uno dice, la verdad es que no me había dado cuenta. Porque Dios, hermanos, trata de manera personal con cada uno. Usted y yo como padres no podemos decir nuestros hijos son cristianos simplemente porque vienen con nosotros a la iglesia o porque están sirviendo, no. Sino que ellos deben de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y en el caso, hermanos, de Timoteo, vea lo que dice la palabra de Dios siempre en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Pablo le está recordando a Timoteo que de la misma manera como esa palabra, hermanos, produjo en él la fe para salvación, o sea que la salvación viene, hermanos, por el Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso es que es importante, yo siempre he dicho, el binomio poderoso invencible. ¿Cuál es el binomio poderoso invencible? El Espíritu Santo y la palabra. Por eso es que en un culto no debe de faltar el Espíritu Santo y la palabra, hermano. En una enseñanza dentro de un aula de escuela dominical o de ministerio no debe de faltar el Espíritu Santo y la palabra. ¿Por qué? Porque ese es el binomio perfecto, el que produce, hermanos, la fe salvadora en el corazón de cada uno. Y entendiendo esta lectura, quiere decir de que Timoteo era un joven convertido. Así que, amados hermanos, aquí a los que trabajan con los jóvenes de la iglesia, aquí al pastor, a los directivas de los jóvenes de la iglesia, hay que asegurarnos, ¿verdad? Hay que pedirle sobre todo al Señor que los jóvenes que tenemos en la iglesia se conviertan a Cristo. Que no sean visitantes de la iglesia, que no sean participantes de actividades de la iglesia. A los maestros que están en la escuela dominical, ahí a esos niños pequeños, hay que pedirle al Señor que el Señor produzca en el corazón de los niños, ¿verdad?, el arrepentimiento y la fe, porque también los niños se pueden arrepentir, hermano. Los niños está comprobado que realmente tienen la capacidad de poder entender las cosas de Dios cuando el Espíritu Santo trabaja en sus vidas. Pero es importante que todos los que estamos, hermanos, en la iglesia, yo como pastor realmente me siento, y por eso es que hacemos los llamados, hermano, cada vez. Usted dice, bueno, los pastores cada vez que predican hacen llamados, dice. Y a veces ellos saben que no hay personas amigas, pero siempre hacen los llamados. ¿Por qué? Porque a lo mejor algún hermano cree que es salvo y todavía no es salvo. Y es necesario, si el Espíritu Santo lo toca en alguna predicación, aunque ya tenga años de estar sentado en las bancas de la iglesia, hermano, pero si el Espíritu Santo lo toca por la palabra, a lo mejor es el día de salvación para él o para ella. ¿Por qué, hermano? Porque la conversión es una señal inequívoca de un verdadero discípulo. Un discípulo es convertido a Cristo. No se puede educar en las cosas del Señor a una persona no convertida. Entonces, por eso los maestros de la palabra tenemos que, en primer lugar, pedirle al Señor que se conviertan a Cristo todos aquellos que van a entrar en un proceso. Por ejemplo, en el CCDL, en la escuela dominical, en los ministerios de los niños, en los grupos donde se enseña la palabra. Hermanos, porque de lo contrario estaríamos educando intelectualmente a las personas acerca de la Biblia, que realmente tendrá provecho, pero no será el provecho que Dios quiere para vida eterna de esas personas. ¿De qué serviría llevar, hermanos, hasta el momento de la muerte a una persona que ha sido educada en la Biblia intelectualmente a través de 5, 10, 15, 20 años? Si muere sin Cristo, habrá sido un trabajo perdido, habrá sido una labor, un esfuerzo, una inversión, hermanos, que no tendrá fruto para vida eterna. Por eso es importante que nosotros, hermanos, veamos que un discípulo es un discípulo que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. La segunda característica
de Timoteo como siervo de Dios es su fe genuina. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que un cristiano, cómo habla, cómo ve, cómo oye, cómo actúa, qué es lo que hace, qué es lo que piensa, cuáles son sus metas, cuáles son sus ideales. Ahí, hermano, en todas esas cosas que le he mencionado, se pone de manifiesto su fe, la sinceridad de su fe, lo genuino de su fe. Cuando esta persona realmente está, hermanos, entregada a Cristo, cuando la gloria de Cristo está llenando cada parte de su mente, de su alma, de su corazón, hermanos, se va a dar a luz. Es imposible esconder a Cristo cuando alguien lo tiene en el corazón, hermano. Es imposible el no poder dar testimonio. Es imposible que las personas que están a nuestro lado no se den cuenta que usted ama a Cristo cuando usted lo ama. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el apóstol Pablo que el aroma de Cristo está, se manifiesta, fluye a través de un verdadero cristiano. Pero es que yo no creo, hermanos, en los cristianos que han pasado 5 años y nadie se ha dado cuenta que son cristianos. No. ¿Sabe por qué? Porque viven como los demás. Es decir, no han nacido de nuevo. Un cristiano, cuando realmente ha nacido de nuevo, la gente se da cuenta, hermano. Porque comienza a ver la vida transformada, la vida cambiada, comienza a ver la bendición de Dios sobre su vida, comienza a ver el gozo, comienza a ver, hermanos, las actitudes, comienza a ver sus hechos, ¿verdad? Comienza a ver la manifestación de Cristo en su propia vida. Entonces dice Pablo, yo sé que en ti hay una fe genuina. Y amadas hermanas, madrecitas, este día Dios quiere que sus hijos tengan una fe genuina en Cristo. Amén. Y para eso es necesario que nosotros oremos para que nuestros hijos tengan un discipulado, un conocimiento de Cristo. Hermanos, de primera mano, si usted está pensando ahora mismo, bueno, estoy aquí, pero mis hijos ¿dónde estarán? Estoy aquí, pero mis hijos están lejos de Dios. Estoy aquí, pero mis hijos, su mente, su corazón está en otras cosas del mundo. ¿Qué puedo hacer? Hermanos, es tiempo que nosotros podamos orar, es tiempo que nosotros podamos clamar para pedirle al Señor que los hijos vengan al conocimiento de Cristo, que no se queden atrapados en las garras del pecado y en las garras de Satanás, porque para Dios no hay nada difícil, hermano. La otra cosa importante, la otra cualidad en la vida de Timoteo como un siervo de Dios es la llenura del Espíritu. Mire lo que dice Pablo. Por lo cual, le dice en el versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, amor y dominio propio. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando dice aviva ese fuego que se te fue dado por la imposición de manos? Ustedes ven en las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro de los Hechos, que los apóstoles, cuando oraban por la llenura del Espíritu Santo, la mayor veces que aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos, fue por imposición de manos. A diferencia de lo que sucedió allá en la casa de Cornelio, que el Espíritu cayó espontáneamente sobre toda la congregación y no hubo necesidad de poner las manos sobre ellos. Entonces está refiriendo, el apóstol Pablo obviamente se está refiriendo a la llenura del Espíritu Santo y a la obra que el Espíritu Santo hace en la vida, hermanos, de un hijo, de un discípulo. De ahí la importancia de lo que Jesucristo dijo a la iglesia: no se vayan de Jerusalén, sino esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Estaba hablando del poder del Espíritu Santo. Hermanos, esta es una parte muy importante para la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque necesitamos el poder del Espíritu. Mire Pablo lo que le dice: el Espíritu te va a traer poder. ¿Poder para qué? Conectémoslo con Hechos 1:8. Poder para vivir la vida cristiana.
Es imposible que los jóvenes y nuestros niños, hermanos, en medio de estas amenazas que los rodean, amenazas de inmoralidad sexual, amenazas, hermanos, de corrupción, amenazas de drogas, de alcoholismo, amenazas, hermanos, de la homosexualidad, la prostitución, amenazas de la violencia, amenazas del intelectualismo, amenazas de toda naturaleza que están rodeando y tratando de cercar la vida de los jóvenes. Imposible que un joven cristiano que no esté lleno del Espíritu Santo pueda soportar esta presión diabólica, hermanos, para destruir su vida. De ahí la importancia, la necesidad de lo que vemos aquí en la vida de Timoteo, de vivir una vida llena del Espíritu. Por eso es necesario, hermanos, que busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad? Que no pensemos que esto es para otro tiempo, que no pensemos que esto es para el tiempo de los apóstoles, que no pensemos que la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es distinta a la que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el modelo para la iglesia de todos los tiempos, hermanos. Ahí están los principios de la palabra, de cómo Dios obra en la iglesia y a través de la iglesia. Usted y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, que cada uno de los miembros de esta iglesia, de los jóvenes de esta iglesia, amados hermanos, sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu traerá poder, el Espíritu traerá amor y el Espíritu va a traer templanza para que los jóvenes puedan tomar las decisiones correctas y hacer lo correcto delante de Dios. Pero para ello, hermanos, ante tanta presión que les menciono, se necesita el poder del Espíritu. Es que no lo podemos hacer en nuestra capacidad, hermano. Necesitamos un poder superior que nos ayude, que nos fortalezca para decirle no al pecado, para decirle no a lo que Dios aborrece y decirle sí a lo que Dios ama y lo que Dios quiere en nuestras vidas. La cuarta cualidad de Timoteo como un siervo de Dios es el evangelismo. Mire, los jóvenes que han conocido a Cristo, como saben lo que han recibido la libertad del Hijo de Dios, han recibido el perdón de pecados, han recibido el título o el nombre, hermanos, de hijos de Dios, una nueva identidad. Y además de eso, viven una vida nueva. Y además de eso, en su vida como hijos, como padres, como esposos, en el hogar, en el trabajo, Dios los bendice. Y además de eso, también tienen esperanza de vida eterna. Amén. Todo eso es para los cristianos, hermano. Entonces, claro, al recibir ese paquete así de grande, hermano, de la salvación y todas las bendiciones que trae ese regalo que se llama salvación, el que es verdadero cristiano quiere compartir lo que ha recibido, hermano. Por eso es que no hay cristianos de la secreta. Es mentira eso. Yo no creo en cristianos de la secreta. Dicen, no se puede ser cristiano de la secreta, hermano. Aunque uno quisiera. El Espíritu lo empuja. Habla, di, cuenta. Dile a los tuyos, dice el Señor, le dice al endemoniado. Imagínense que el endemoniado gadareno, que le sacaron más de 2000 demonios, ¿verdad? Cuando recibió la salvación, le dijo Jesús, inmediatamente le dijo, Señor, quiero ser parte de tu equipo de trabajo. Y Jesús le dijo, momento, primero ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y obedientemente aquel hombre que había sido liberado se fue a predicarle a su familia y a los conocidos, a lo mejor de su colonia, de su ciudad, le fue a predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en esta carta que estamos leyendo en el capítulo 4 y versículo 5. Le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Y qué más? Haz obra. No le dijo que era un evangelista, porque Timoteo fue pastor. Ese fue el don que recibió Timoteo como pastor. Pero dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí que decimos que ya somos cristianos, cuántos hemos llevado por lo menos un alma a los pies de Cristo hablándoles de Jesús?
Ah, no, hermano, mire, es que eso es para los pastores que predican en la iglesia, es para los evangelistas que llevan a cabo las grandes campañas, es para los misioneros que van por el mundo allá a predicar el evangelio al otro lado del mundo. No, hermano, es usted y yo tenemos que hacer obra de evangelista. ¿Y cuál es la obra del evangelista? La obra del evangelista es hablar, hermano, de Cristo para salvación de las almas. Y eso es importante, hermano. Es importantísimo que nos demos cuenta que las cualidades de un verdadero discípulo y un verdadero siervo de Dios está la pasión por las almas. Hermano, yo le pido al Señor, Señor, tenga un llamado de ministerio, Señor, que nunca pierda la pasión, Señor, de alcanzar, de llevar la palabra a las personas que no conocen de tu salvación, de tu perdón y de tu misericordia. Hermano, porque ¿para qué ser un pastor realmente si no hay pasión por las almas en uno? Entonces mejor es irse a vender carros usados o a vender allá al mercado tomates y papas y cualquier otra cosa, o cualquier otro oficio que usted y yo podamos hacer aquí en la tierra. Porque es fundamental, hermanos, en la vida de un discípulo el ganar almas. La obra de evangelista es una obra a la cual el Señor se le dio a toda la iglesia. Usted y yo estamos comprometidos. La obra misionera, por ejemplo, no se hace por aquellos que van, no. Aquellos que van y llevan la palabra, pero ¿quiénes lo sostienen? ¿Quiénes lo sostienen en oración? ¿Quiénes, hermanos, los preparan, los equipan? ¿Quiénes los capacitan? ¿Quiénes los sostienen económicamente para que puedan estar allá, hermanos, en ese lugar predicando la palabra de Dios? Es la iglesia. Amén. Por eso dice Cristo, hagan obra de evangelista. Hermanos, la obra misionera, el departamento de misiones es hacer obra de evangelista. Gloria al Señor. Cuando usted predica la palabra a una persona en lo particular, a un miembro de su familia, a un vecino, a un compañero de trabajo que le habla de Cristo, aunque lo rechace, aunque no quiera oír nada del evangelio, pero usted le habla de Cristo con amor, hermanos, lo que usted está haciendo es haciendo obra de evangelista. Y esa es una señal de un verdadero discípulo de Cristo. Y lo otro, hermanos, es el número 5, es el servicio a Dios. Le dice Pablo a Timoteo, aquí mismo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. ¿Se acuerdan en la escuela antes? Cuando alguien aplazaba y llegaba a buscar su certificado, la profesora bien diplomáticamente le decía a uno: fíjate que no alcanzaron, el otro año así le decían a uno, no alcanzaban los certificados para ti, así que el otro año hay que venir, para tal vez sobra uno. Era una manera de decir: estás desaprobado o estás aplazado. Hermanos, el Señor quiere que usted y yo seamos obreros aprobados. Obreros, dice, aprobados, que tienen la siguiente característica. Dice, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Dos características de los obreros aprobados: que no tienen nada de qué avergonzarse y que la palabra que Dios les dio para predicar, para enseñar, la están aplicando, la están enseñando, la están viviendo, la están compartiendo, la están dando de la manera correcta, como Dios quiere, hermanos, que usted y yo lo hagamos. Entonces, Timoteo, vemos estas 5 cualidades. Número, era un joven convertido a Cristo, que tenía una fe genuina. Tercero, que estaba lleno del Espíritu Santo. Cuarto, que hacía obra de evangelista. Y número 5, que era un siervo de Dios. Timoteo fue un pastor que se dedicó a la obra del Señor. Pero sabe, hermanos, esto tuvo que ver, la vida de Timoteo como discípulo, como siervo, tuvo mucho que ver la madre. Porque dice Pablo: la fe que hay en Timoteo es la que yo vi que habitó en tu abuela y en tu madre. Es decir, la importancia, hermanos, que tiene una madre visionaria, una madre que no ve nada más lo que está pasando en el momento, hermanos, de su vida, en el presente, sino que está viendo hacia el futuro.
Amén. Está viendo que ese bebé que ha recibido, que esa niña o ese niño que ha recibido como hijo dentro del seno de su hogar, será un poderoso predicador de la palabra, será un siervo de Dios, será una persona que Dios la va a usar para bendecir la nación donde vive o las naciones del mundo. Por eso me encanta a mí cuando yo dedico a los niños al Señor en los cultos, porque los papás, hermano, lo traen porque dice, a veces porque la misma familia le dice, mira, tenés que presentar al niño, le dice la mamá. Ellos no habían pensado hacerlo, pero la mamá que es cristiana le dice, tenés que presentar al niño al Señor. Andá a la iglesia, presentarlo, dedicarlo a Dios. Ellos no saben. Muchos padres vienen a la iglesia a presentar a los niños, pero porque alguien les dijo, porque de alguna manera creen que hay que hacerlo, pero realmente no entienden lo que va a suceder. Pero si ustedes recuerdan cuando José y María, los padres en la parte humana de Cristo, vinieron al templo para dedicar al Señor, ahí aparece una tremenda profecía. Este será grande, ¿verdad? Este será grande. Hubo una palabra, hubo una profecía. En el momento ellos, a lo mejor María y José, o José y María, no entendían lo que estaban diciendo los profetas que estaban ahí en el templo, que estaban profetizando sobre el niño, de su grandeza, del alcance, hermano, eterno de su vida, de su propósito. Pero Dios sí lo sabía, y por eso lo puso en la boca de los profetas para que declararan esa palabra sobre Cristo a través de sus padres. Entonces, amados hermanos, esa es la calidad de hombres y mujeres que Dios quiere levantar a través de las madres que son madres de fe. Amén. Y como aquí en esta iglesia hay madres de fe, en el nombre de Jesús proclamamos que sus hijos serán siervos de Dios y le van a servir de todo corazón al Señor para la gloria y la honra de su maravilloso nombre. Ahora, en tercer lugar, y para concluir en estos 5 minutos que nos quedan, miren, ya hemos hablado que una madre debe establecer una relación personal con Jesús para hacer de sus hijos siervos. Hemos hablado también de las cualidades de Timoteo como un siervo de Dios que fueron forjadas de alguna manera a través de la vida, del testimonio de sus padres, en este caso de la madre. Ahora, en tercer lugar, ¿qué debe de hacer una madre específicamente para preparar a este hijo como un siervo de Dios? ¿Qué hizo Eunice y qué hizo Loida, la abuela, para forjar esta calidad de siervo? Mire, número 1, testimonio. Testimonio personal. Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre. ¿Qué hicieron estas mujeres? Le modelaron a Timoteo lo que es la vida cristiana. Mire, muchos jóvenes, muchos cristianos tienen una idea distorsionada de lo que es un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de modelo han recibido a veces de los padres, a veces de los que son cristianos ahí alrededor, o algún miembro de la familia, le llamamos la familia extendida. Un cristianismo distorsionado, hermano. Un cristianismo donde se pueden ir a las parrandas y al mismo tiempo ser cristiano. Un cristianismo que se puede vivir, hermanos, en una infidelidad y al mismo tiempo ser cristiano. Un cristianismo, como me decía un hermano, mire, fíjese que es una persona, ¿verdad? Un cristiano, me dice, mire hermano, fíjese que yo pues, usted sabe que en este mundo, en este país, ¿verdad? Se tiene que dar, usted ya sabe, ¿verdad? Algunos papelitos debajo de la mesa para poder hacer negocio, porque de otra manera no se puede hacer en este país. Entonces yo dije, y me quedé sorprendido porque dije, ¿cómo es posible de que esta persona que yo conozco de años de ser cristiano esté diciendo prácticamente que está sobornando o está de alguna manera, hermanos, estableciendo una forma ilícita de hacer trabajo, hermano? Ahora, cuando uno ve todos esos testimonios,
hermanos, de personas, a veces de padres, de madres, de hermanos o vecinos que son, entre comillas, cristianos, y uno ve este tipo de modelo de cristianismo, hermanos. Por eso es que el cristianismo muchas veces en la vida de algunos está totalmente distorsionado, porque ese no es el cristianismo, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Timoteo? Timoteo tuvo el testimonio de una fe genuina. En otras palabras, de un buen testimonio de una abuela, de una madre que amaban a Cristo. Y así debemos de ser los cristianos, hermano. Los cristianos debemos de ser decididos en servir a Cristo. Debemos de ser dedicados a Cristo. Debemos de ser, amados hermanos, personas de buen testimonio. Es más, en la iglesia primitiva, los que anhelaban un servicio como diaconado, como los que anhelaban servir, hermanos, en la iglesia, en este caso, digamos, como ujieres, como líderes de los ministerios, les pasaba, los apóstoles les pasaban un examen, hermano. Ahí está en la Biblia, aquí en esta misma, en las cartas en la primera carta a Timoteo, les pasaban el examen. Y entre ellos decía, de buen testimonio. Decía Pablo que tengan buen testimonio de los de afuera. Dice. No, es que aquí adentro a veces es fácil, porque todos nos vemos bien planchaditos, bien bonitos, bien. No, dice, Pablo dice que tengan buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los inconversos, hermano. Ahí donde nos movemos todos los días. Ahí es donde el buen testimonio es fundamental. Entonces, ¿qué hizo de esta madre para forjar esa calidad de siervo? Lo que hizo fue, hermanos, dar buen testimonio, una fe genuina, un modelaje. Amén. Hermanos, el hogar es como una pasarela donde nosotros vamos a modelar la gloria de Cristo en nosotros. Amén. La presencia de Dios. Una madre, hermanos, en el hogar está modelando la vida de Cristo en su vida. Un padre, los padres modelamos, y ese testimonio, se dice que el testimonio habla más que miles de palabras. Nosotros podemos decir, hermano, mire, muchas cosas bonitas, como dicen, echándonos flores a nosotros mismos. Podemos hablar muy bonito, mire, yo soy esto, soy lo otro. No, el testimonio, por favor, hermano. El testimonio tiene que ir íntimamente relacionado con lo que hablamos, ¿verdad? Con lo que decimos. El testimonio es sumamente importante. Segundo, hermanos, la enseñanza de la palabra. Hemos visto aquí, leímos lo que dice Pablo, la referencia que hace Pablo en el capítulo 3, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Dice que es importante esto, porque cuando dice la palabra, yo antes creía que este versículo se refería a Pablo, pero no se refiere a Pablo. Si usted estudia el contexto de este pasaje, se va a dar cuenta que cuando Pablo dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, no se refería a él, hermano, en primera instancia, sino se refería a la madre. Se refería a la madre que lo había instruido. Se refiere a la madre que lo había instruido en la palabra, que lo había llevado al conocimiento de la palabra, que le había insistido en el consejo de la palabra. Es decir, hermanos, cuando Pablo hace una labor de evangelista en el caso de Timoteo y de su familia, es más, algunos creen que, y es obvio por la lectura de la palabra, que los primeros convertidos fueron a Cristo, fue la abuela y fue la madre. Entonces, cuando Timoteo nació, ¿verdad? Ya él nació, hermanos, con la influencia de la mamá, de la abuela, en cuanto a su conocimiento de Cristo. Hermano, eso es importante. Una madre tiene que dar buen testimonio. Una madre tiene que enseñar la palabra de Dios. Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55 que Dios envía su palabra, y que su palabra, que es una semilla de vida eterna, dice, no vuelve a él sin fruto. De la misma manera, hermanos, como la lluvia cuando cae sobre la tierra produce fruto. Ahí por donde yo vivo hay una lomita así,
Y cada vez que entra el verano, se pone aquello, hermano, de color café, todo aquello. No se ve nada verde, hermano. Todo se ve café. Pero cuando comienzan a caer las primeras lluvias, estos días que ha caído ya las primeras lluvias, hoy que llegué por ahí y vi así, lo vi que ya cambió tono, fíjese. Hoy ya no se ve café, sino que se ve verdecito así. ¿Por qué? Porque ya cayó las primeras lluvias. Y cuando cae la lluvia, produce fruto. Lo mismo dice Dios en su palabra. La palabra que yo envío, la palabra dice que sale de mi boca, no volverá a mí. Es decir, no va a regresar sin haber producido el fruto de Dios en la vida, hermanos, para la cual Dios envía su palabra. Entonces es sumamente importante el testimonio, es sumamente importante el poder de la palabra, el enseñar la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, hay que procurar o exponer a los hijos al servicio. Ahora, ¿cómo? Número uno, por favor, no venga a la iglesia solo. Tráigalos a los hijos. Mire que aquí en Apopa, hermanos, a diferencia de, ya les voy a contar, dice que aquí en Apopa siempre, desde que esta iglesia nació, siempre simultáneamente a los cultos de adultos hay enseñanza para niños. Fíjese que yo tengo 20 años ya de estar unido al equipo pastoral de Iglesia Josué Central. Ya en este mes de junio cumplimos 20 años de haber llegado. Y he predicado los días miércoles allá en la iglesia por años, hermano. Y en varias ocasiones recuerdo que yo hice la moción de que en todos los cultos debía de haber atención a los niños, porque los papás tienen que traer a los niños a la iglesia, sea domingo, sea sábado, viernes, el día que sea, hermano. Así que hace unos días, fíjese, otra vez el Señor me tocó y ¿cómo es posible que los días miércoles tú has predicado por años aquí en este culto y todavía no se ha establecido una atención para los niños simultáneamente? Por eso les digo que ustedes son privilegiados, hermano, porque en otras iglesias los niños no, los adultos son lo más importante. Los niños es que se queden viendo televisión en la casa, que se queden con el abuelito, con el primo, con la prima, ¿verdad? Y yo me voy a la iglesia. No, amado hermana y hermano, si nosotros queremos producir, por decirlo de esa manera, siervos de Dios, de nuestra familia, de nuestros hijos, tenemos, hermanos, que exponer a nuestros hijos en todo lo que sea posible al servicio en la obra del Señor. Así que no los dejen en la casa. Claro, los niños van a querer quedar jugando ahí en la casa, viendo televisión, cualquier otra cosa con los amigos, pero usted dígales cuando es hora de la iglesia, es hora de la iglesia. Esto es prioridad, hermano. Esto es prioridad para vida eterna. Así que qué importante que usted y yo expongamos a los niños, a los hijos al servicio. Tráigalos a la iglesia, llévelos a la escuela dominical, tráigalos a los jóvenes, hermano, que sea de las orejas, tráigalos así, mire. Tráigalos al culto, métales palabra de Dios en su corazón cuantas veces pueda. Ore fuertemente, hermanos, por la vida de los hijos. Ayúdeles a que ellos se involucren en la iglesia para que comiencen a servir a Dios. Esto es fundamental porque Dios quiere, hermanos, que cada familia de sus hijos produzcamos siervos de Dios para la gloria del Señor. Si hay ambiciones en los padres, pónganse de pie porque ya. Mire, si hay ambiciones en la vida natural, por ejemplo, el que es médico dice: yo quiero que mis hijos sean doctores. Que es ingeniero, que mi hijo sea ingeniero. Ingeniero de la NASA, dicen algunos. Pero mire, en términos generales está bien. Todo eso está bien en el campo secular. Pero creo que todos los siervos de Dios, todos los hijos de Dios, deberíamos de decir: Señor, yo quiero que mis hijos sean siervos tuyos, Padre. Ya sea que sean médicos, que sean vendedores, que sean ingenieros, que sean mecánicos, cualquier oficio o profesión que sea. Pero hermanos, todos estamos comprometidos a pedirle a Dios para que nuestros hijos, antes de cualquier otra profesión, sean siervos de Dios.
porque eso es lo que va a trascender en la vida de ellos. Amado Padre, quiero solamente pedirte, Señor, para que se repita en la vida de esta iglesia lo que vivió Loida, Eunice y Timoteo, estos siervos que han quedado en la palabra como un modelo a seguir de lo que es, Señor, producir siervos y siervas de Dios en las familias cristianas. Es triste, Señor, que las familias cristianas estén pensando en producir otras cosas y animar a sus hijos a cosas que perecen, cuando han olvidado lo más importante, que es forjar la vida de los hijos y de la familia para el servicio de tu obra, Señor. Te pido que nos perdones, Padre, si hemos pecado dejando de lado o sin importancia un valor tan grande. Señor, te pido que bendigas a cada madre, a cada familia, para que podamos producir en nuestros hogares un ambiente donde los hijos se conviertan en siervos de Dios, en siervas de Dios. Yo sé que tú les vas a usar, yo sé que tú les has dado talento a cada hijo para desarrollar una carrera en el futuro, pero Señor, la vida eterna es más importante que cualquier carrera, es más importante, Señor, que cualquier oficio, es más importante que cualquier necesidad material o física. La vida eterna es la prioridad en el reino de Dios. Señor amado, encomendamos la vida de cada madre, este día que se celebra el Día de la Madre. Señor, bendice a cada madrecita, ayúdale, Señor, en su tarea de llevar a sus hijos a los pies de Cristo y de traer a sus hijos, Señor, a la formación como siervo de Dios. Padre amado, bendecimos la vida de cada una, bendecimos la vida de cada hermano, cada familia aquí representada, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.